Vamos a comenzar. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí. Gaby y yo, Señor, gracias porque sabemos que tú tienes dentro de todo esto, Señor, el poder hacernos entender la importancia de desarrollar estas virtudes, Señor, para nuestras vidas y también para nuestro prójimo, Señor. Todo se reduce a eso, a darte gloria a ti con nuestro carácter, formando en él cosas, formas de ser, actitudes que muestren más, Señor, tu carácter que el nuestro. Y Señor, que podamos darle el enfoque correcto y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que cada día estemos más conscientes, Señor, de lo que esto implica. La repercusión tan tremenda que tiene con todas las personas que están a nuestro alrededor cuando hemos desarrollado, Señor, un buen carácter. Y entonces que tú puedas estar orgulloso de decir, son mis hijas, porque eso es lo que el anhelo y el deseo de nuestro corazón es agradarte y obedecerte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, aunque aquí tiene varias citas, a lo mejor te doy unas citas, ¿sí? Para que las podamos ver. Dice Romanos 3:20 y 10:17. Romanos 3:20 y Romanos 10:17. Y Mateo 17:20. Y vamos a ver la virtud de la fe. Dice, la virtud de la fe es la confianza en que las acciones nacidas del buen carácter darán el mejor resultado, aun cuando veo, ¿sí? Aun cuando no veo cómo. O sea, a veces no alcanzamos a dimensionar de qué manera va a tener esto una trascendencia, ¿sí? Y bueno, eso es lo que dice Hebreos, ¿no? Que tenemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así es esto. O sea, uno pensaría en los demás que hemos visto que el discernimiento no es algo trascendental o que no es el esmero, tampoco es tan importante. Sin embargo, vemos cosas en las que sí tienen una trascendencia sumamente importante, porque no es tan importante y trascendente eternamente. ¿Sí? Si yo no aprendo a tener dominio propio, como lo decíamos la semana pasada, yo jamás voy a poder lograr vivir en santidad. Jamás. ¿Sí? Por eso es tan necesario el esmero de hacer las cosas más allá de lo que a lo mejor se nos pide. Caminar la segunda milla, como decía el Señor Jesús, ¿no? El que camines la segunda milla. Si te piden que camines una, camina otra más. Ese es el esmero. Y la fe es tener esa confianza en las cosas que nos van a traer el hecho de un buen carácter como resultado de haber obtenido las virtudes o cultivado las virtudes en nuestra vida, aunque no las veamos momentáneamente. Pero a la larga la gente dice, no, de que ha cambiado. Entonces ya eso nos posiciona en otro lugar. ¿Sí? Y el versus de la fe es
suposición, ¿sí? Lo contrario a la fe es la suposición, ¿no? Yo creo o yo supongo que va a pasar esto y esto. Pero eso es algo muy, muy humano, ¿sí? O sea, la fe, dice Santiago, la fe sin obras es vana, o sea, la fe se tiene que ver. Entonces, cuando yo me estoy basando en suposiciones, pues estoy mal ubicada, ¿no? Totalmente. Hay duda y no se puede vislumbrar lo que Dios puede hacer. O sea, porque yo estoy pensando que a lo mejor sí o a lo mejor no puedo, ¿sí? Entonces, no. Nosotros tenemos que saber y tener la certeza de lo que el Señor va haciendo en nuestra vida y sabiendo que una vez que nosotros comenzamos a cultivar cada una de las virtudes, eso nos va a verdaderamente reflejar a Cristo, ¿sí? Verdaderamente, porque si no... Pero, a ver, ¿qué dice Romanos 3:20, Gaby? No se escucha. Tienes apagado tu micrófono. Ay, perdón. Romanos 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. O sea, no por lo que hagamos nosotros por nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Quiere decir que ya estamos bien. Hice un esfuerzo, hice una acción y ya estamos bien, ¿sí? Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿a qué siempre nos va a llevar? A nosotros mismos, como que es un circulito, ¿no? Un circulito en el que podemos caer. Y el 10, Romanos 10, 17. Ajá. Dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ajá. Entonces, es la importancia y la relevancia de estar oyendo lo que él dijo, lo que él habló, para que de esa manera nosotros podamos entonces comenzar a vivir en la palabra, ¿no? O sea, es a través de escuchar y escuchar y escuchar. Y también Mateo 17:20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. A mí siempre este versículo ha sido todo un desafío o debe de ser un desafío para nuestra vida, porque dice, si tan solo tuvieras una fe así de pequeña, creo que nuestra vida cambiaría, ¿sí? Nuestra vida cambiaría totalmente, pero por cuanto no a veces vivimos más dentro de la suposición que dentro de la fe, es que no logramos poder alcanzar las cosas que ya tenemos en Cristo, que ya están hechas. En realidad hay muchas cosas que no necesitamos de andarlas pidiendo porque ya fueron hechas, ¿no? Cosas
contundentes, cosas Señor, que tenga vida en ti, que esté sano. Es que ya son cosas dadas. Ya no es que nosotros las tengamos que rogar o pedir o estar orando para que se las tenga. Y yo creo que si tomáramos un poquito más de lo que dice la palabra, entonces, ¿qué haríamos? Que funcionaría más nuestro cuerpo, ¿sí? Porque yo veo que, y se los digo porque yo tengo un esposo médico, ¿no? Entonces, cuando a mí me duele algo, él inmediatamente recurre a la medicina, automáticamente. Sí, yo le digo, sí, pero luego, al rato, ¿sí? Mientras yo estoy pidiéndole al Señor o le estoy diciendo al mismo organismo que reaccione conforme debe de hacerlo. Y a veces eso es algo que no hacemos, ordenarle a nuestro cuerpo que funcione conforme fue hecho dentro del propósito de Dios. Y no funcionamos de esa forma, ¿sí? Porque lo sabemos, porque dice Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, no es por medio de esfuerzos o cosas que yo haga. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Este versículo lo requete sabemos, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Pero aún así recurrimos muchas veces a lo que nosotros podamos hacer o a lo que nosotros podamos tratar de arreglar, cuando no es así. La dependencia nuestra debe de ser hacia el Señor. Y la fe es evitar en ocasiones dentro de la familia gastos y cosas que puedan salirse del control, ¿no? Entonces, que también esto cabe dentro de la mayordomía, ¿sí? Porque a veces gastamos más de lo que tenemos y no entendemos, dice, no logro entender cómo serán satisfechas sus necesidades. Y necesitamos de esa fe. Y también dicen en Timoteo, ¿sí? Dejan, yo les leo esta de Primera de Timoteo 5, 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, no es el que, bueno, yo creo que sí me alcanza, voy a gastar más, pero yo creo que sí me alcanza, ¿sí? Dios me va a bendecir. Yo he escuchado a mucha gente que así es como se maneja. No, es que Dios me va a bendecir. ¿Y por qué no te sujetas? ¿Por qué no te administras para que no vayas más allá de lo que tú debes de gastar? ¿Sí? Sino que lo agarran como muletilla, ¿no? Como muletilla el que no, Dios me va a prosperar. No, es que Dios me va a dar. Entonces, no, en ocasiones nosotros no tenemos ni siquiera la fe, ni ese granito de mostaza, ¿no? Como veíamos. O sea, la fe es visualizar los logros para cada miembro de la familia, ayudándole a realizar todo su potencial, ¿sí? Su función que cada uno tiene.
y creo que debemos de darnos cuenta, nosotros como mujeres nos debemos de dar cuenta el potencial que tienen nuestros esposos para que ellos logren, ¿sí?, llevar a cabo la función que tienen como cabezas, como líderes, como sacerdotes, como proveedores, pero también nosotros visualizarlo para impulsarlo, porque así es como se logra, a través de la confianza, a través de una amistad o de un compañerismo, ¿no? De ir juntos, pero darnos cuenta de lo que tiene la otra persona, ¿sí? Porque a veces cuando estamos de buenas lo vemos, pero cuando no estamos de buenas no lo vemos, ¿no? Y no damos por hecho lo que ya nos fue dado. Ahí yo creo que mucho de esto radica ahí, en el que no actuamos conforme a la fe, conforme a la palabra, sino conforme a nuestras formas de ver a las personas. Y la fe en los hijos y las hijas que confían en el liderazgo y consejo de sus padres, aun cuando aunque no tengan sentido para ellos en este momento, ¿no? Creo que, a ver, no sé, pero yo creo que a veces como papás no alcanzamos a ver a los hijos a largo plazo, ¿sí? No alcanzamos a ver lo que estamos haciendo ahorita para un futuro, para cuando sea joven, para cuando sea adulto, para cuando esté casado. O sea, muchas cosas que no le transmitimos dentro de lo que nosotros tenemos, que es la jurisdicción como autoridad, como líderes, ¿sí? Y saber que Dios nos puede dar la palabra adecuada, el consejo adecuado, pero no para este tiempo solamente, sino para el tiempo venidero. O sea, para ir un poquito más allá, ¿sí? Que se pueda ver. Y de esa manera, ser para ellos sus consejeros en cuanto a las necesidades que ellos tengan, ¿no? Entonces, la fe siempre tiene que dar esa visión hacia el futuro, hacia el futuro de nuestros hijos, porque si no, nunca vamos a lograr que ellos confíen en nosotros, porque siempre el hijo no te lo va a reconocer en el momento, pero se va a dar cuenta que lo que le dijiste, que lo que le anunciaste, eso así sucedió, y entonces empezamos a tomar un lugar dentro de su vida, ¿sí? Cuando son chiquitos, obedecen y bueno, no les queda de otra, ¿no? Pero ya cuando empiezan a ser prejuveniles, cuando empiezan ya dentro de esa etapa, ya las cosas ya no es tan fácil para ellos recibirlas sin masticarlas un poquito, ¿no? Sin cuestionar y sin ver que el papá o la mamá no han sido muy asertivos con ellos. Entonces, es imposible que tengas un liderazgo cuando no has sido asertivo en el consejo para con tus hijos, ¿sí? La fe de veras es creer lo mejor acerca de los demás y concederles el beneficio de la duda, o sea, el saber que lo pueden hacer, que lo pueden lograr, ok, sí pudiste ahora fallar, pero sabemos que vas a poder salir adelante, ¿sí? La fe es estar dispuestos a renunciar a aquellas amistades y actividades que violen el buen carácter, aun cuando no haya otras amistades disponibles. Y nosotros podemos ver y declararlo sobre el diseño que Dios ya tiene para nuestros hijos, que también eso es importante, que sepamos
que sepamos qué es lo que Dios quiere de ellos o qué es lo que tiene para ellos, ¿sí? La familia y el carácter nos afirman en el propósito de Dios. La fe es el mejor legado, pero tenemos que trabajar para extendernos y avanzar cuando cada vez sea mayor y mayor y mayor las cosas que confiemos en el Señor, ¿no? Un cambio no es cambio si no lo hacemos. O sea, sí es que tenemos que cambiar, sí es que tenemos que componer, sí, pero no lo hacemos. Entonces siempre se queda en una buena intención, en un buen propósito, pero nunca siendo efectivos. Y la fe es algo que se ve, se debe de ver y debe de ser efectiva. Y debemos hacerla con el Señor. La clave de todo esto yo creo que es, no sé qué piensen, pero es la obediencia, ¿no? Que cuando Dios nos hable de algo, sea realmente escuchar bien y obedecer, ¿sí? O sea, no importa que a veces suene, pues muy loco, ¿no? Ayer hablaba el apóstol y decía que mucha gente piensa, mucha gente cree que el arca era así como algo cuadrado, ¿no? Como algo, como un cuadro o como un cubo cerrado, y que de esa manera navegaba. Pero no era así, no podía ser así, porque no hubiera resistido. No hubiera resistido el peso, no hubiera resistido el movimiento del agua, porque no fue que solamente la lluvia que cayó, sino la que brotó de adentro, ¿no? La que también brotó de adentro de la tierra, por eso es que se inundó tan rápidamente, porque no era solamente la que caía, pero eso nos muestra lo que conlleva en Hebreos 11, lo muestra, lo dice. A ver, déjenme, voy a Hebreos. En Hebreos 11, 7 al 8. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, ¿sí? Con temor preparó el arca en la que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque yo digo, por haberle él creído a Dios, condenó al mundo. Dice, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. O sea, cuando nosotros le creemos a Dios y obedecemos, o sea, somos hechos herederos de la justicia que viene por haberle creído a Dios, ¿sí? Entonces, nuestros hijos tienen la misma promesa que esto, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sí? ¿A causa de qué? De la obediencia de Abraham. Entonces, nuestros hijos también son igualmente como Abraham, ¿sí? Son herederos de esa promesa que
o coherederos de la misma. Entonces, aún cuando nosotros obedecemos, tiene una repercusión también para nuestros hijos. Luego dice en el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido. A mí estos versículos, ay, cómo me hacen de veras siempre que lo leo, decir, wow, Señor, hasta ahí debe de ser. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, aún sin saber, yo digo, ¿cuántas mujeres o cuántos hombres murieron en los circos romanos? Y morían con la plena convicción, ¿sí?, de que iban a estar con el Señor. Y no tenían problema. ¿Y cuántas mujeres se quedaron viudas porque mataban a los esposos? Por eso dice, viéndolo de lejos, o sea, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y diciendo y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. O sea, bien en claro que ellos no tenían que aferrarse aquí a la tierra, sino que iban a su verdadero lugar, que es la eternidad, aún para nosotros, ¿no? Pero ¿cuánta de esta gente lo hizo creyendo simplemente por creer? ¿Sí? Sin haber recibido ninguna recompensa ni ninguna evidencia de que así va a ser. Eso es hermoso, imagínense. Yo por eso entiendo cómo el hecho de que obedezcamos, aunque a veces no entendemos, ¿sí? Aunque yo digo, ay, Señor, ¿cómo vas a hacer tal cosa? ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar, no? Y ahí dejas, yo cuando nos venimos a Argentina, ahí dejas a tus hijos y dejas a tus nietos, y yo decía, Señor, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo? Si la fama no era muy buena. Les digo, nosotros recibimos a Cristo para las Naciones y era un muerto, pero aparte de que era un muerto que recibías, algo que estaba totalmente ya claudicado, ¿sí? Además apestaba, porque nadie nos quería, nadie nos recibía. O sea, fue difícil, ¿no? Fue difícil. A ver, no quiero decir tan exagerado. Fue poder ver ya cuando llegamos y fuimos al consejo pastoral y nos dijeron así, las palabras textuales que nos dijeron es, ¿ustedes también van a hacer una iglesia? Como los anteriores a nosotros. Y nosotros nos quedamos así como que, no, le dijimos. Dice Luis, no, nosotros no venimos a hacer ninguna congregación. Nosotros venimos nada más a enseñar a la gente para apoyar sus congregaciones y que conozcan y sepan, ¿sí?, los principios básicos y fundamentales en los que deben de sostenerse, pero no entendíamos, no, como que no alcanzábamos a dimensionar, ¿sí?, la herencia que nos habían dejado de mala fama. Y sin embargo, cuando nos venimos, el Señor hagan de cuenta como que nos guardó y nos mandó 3 años a Río Cuarto. Y íbamos 15 días a Río Cuarto y 15 días estábamos en Coto. Era un va y viene, va y viene, va y viene. Sí. Y sin embargo, ¿qué fue lo que nos animó tanto? Que cuando estuvimos esos 3 años, a los 3 años el Señor nos dijo, se acabó. No, ya de aquí tienen que salir. Ya de aquí se van a Córdoba.
y van a ver lo que va a pasar aquí. El fruto que va a haber de esto que ustedes por haber obedecido, porque nosotros empezamos primero allá que acá. Y de repente vimos algo impresionante, impresionante, de todos esos estudiantes que llegaron y que les enseñábamos y en ese entonces estaba Isaías, mi hijo, y él les daba lo de la alabanza porque estaba también junto con los de Toma tu Lugar y ellos iban a dar clases porque como 15 días no teníamos nosotros clases, entonces ellos iban y daban. Y empezó a haber un revuelo como no tienen idea. Hicimos un congreso que se llamó Uniendo Generaciones. Entonces, hicimos un congreso para niños, un congreso para adolescentes, o sea, gente grande, y un congreso para, al mismo tiempo lo hacíamos, y para los pastores. Al principio ellos se molestaron porque juntamos a la gente con ellos, pero era uniendo generaciones. Pero no lo aceptaban, no lo aceptaban. ¿Cómo les íbamos a predicar lo mismo a ellos que a la gente? Y nosotros así como que no entendíamos nada. Pues, ¿qué no son hijos también? O sea, los pastores nos empezaron a cuestionar y nosotros, imagínense que teníamos con otra mentalidad en donde nosotros hacíamos 3 congresos en nuestra congregación a la vez, del mismo tema, de todo, del mismo tema, a niños, a jóvenes y a prejuveniles, más bien, como ustedes lo dicen, creo que se me hace más correcto. Prejuveniles y a los adultos. Eran juntos y el liderazgo y todos los líderes y todos los pastores que iban, hacíamos un solo congreso para todos. Entonces era como lo normal. Pero a los jóvenes, a Isaías y a Marco, Brunet y a todos, ellos tuvieron una visión más allá, más a largo plazo. Y ellos dijeron, no, le vamos a poner, ¿cómo ve, Doc? ¿Le ponemos Uniendo Generaciones? Y le dijo, uy, me parece rete bueno. ¿Sí? Y después estaban muy enojados los pastores y no querían ir. Pero miren, yo creo que eso lo hizo el Espíritu Santo, porque los llevó a todos. Entonces teníamos gente compartiendo, jóvenes, Mariano Sena, igual, Marcos Brunet, Lucas Consley, Isaías, mi hijo, o sea, que ellos le compartían a la gente joven. Y lo llevamos a otro predicador, ¿sí? Que, bueno, nosotros lo conocíamos mucho, Carlos y yo, Rosa, a los pastores que les dieran, a los pastores charlas. Creo que nada más 1 o 2 nosotros dimos, pero los demás eran todos ellos. Y ministraban, los jóvenes ministraban, adoraban, bueno, era algo hermoso. Al final, los vimos a todos así, adorando, postrados, orando, siendo ministrados a todos por pareja. Y ahí fue cuando entendimos. Me acuerdo que Lucas Consley fue con los niños a predicarles. Él les compartía a los niños y les llevaba la alabanza. ¿Qué sucedió en Río Cuarto? Que de ahí surgió una congregación que hoy tiene 2,000 personas. 2,000 personas. Y es hermosísima, hermosísima, de veras. Tienen una visión tremenda de los niños, de los jóvenes, y todos trabajan y se van de misioneros, o sea, muy activos, y gente grande también, gente grande, sirviendo y discipulando, y
haciendo, o sea, porque ha crecido mucho en muy poco tiempo. Ni la pandemia les hizo mella, ¿sí? Y además, los pastores ni querían, porque ellos estaban en otro lugar y el Señor los sacó, y bueno, fue todo, les digo, ese congreso fue realmente uniendo a todas las generaciones. Y ahí los pastores, ellos reconocieron, porque después hablaron y reconocieron pues que no había estado bien su actitud, ¿no? Y ahora los hijos, ahora los vemos en las congregaciones, bien, ¿sí? No todas así de grandes, pero bien sus hijos de ellos. Por eso vemos aquí cómo dice que los mismos hijos van a recibir esa herencia de justicia, ¿no? Y ahora es hermoso poder ver a unos que están, hay unos que tienen un orfanatorio, unos jóvenes, de esos jóvenes que fueron, un orfanatorio como de 150 niños, ¿sí? Y ellos tienen sus hijos y sin embargo se hicieron cargo de eso. Y es un pastor que tiene varias, pero congregaciones pequeñas, así en los poblados a su alrededor. O sea, la gente que fue bendecida, fue bendecida. Y yo veo cómo los padres fueron también la clave de algo que vieron a largo plazo. ¿Por qué? Porque pues en ese momento sus hijos estaban jóvenes, pero hagan de cuenta, muchos entrando a las universidades y todo, y sin embargo salieron la mayoría de ellos para servirle al Señor, con sus carreras, pero sirviéndole al Señor, ¿sí? Y eso tiene una recompensa, que es la decisión. La fe confiere la confianza, o sea, trae para dar el primer paso, sabiendo que entonces será claro el siguiente paso. Porque les digo, aunque nosotros no nos percatábamos de lo que Dios iba haciendo, empezamos a ver conforme fue pasando el tiempo, y les digo, a los 3 años nos dijo, ahora ya vieron lo que yo voy a hacer, ahora váyanse a Córdoba. Nos venimos a Córdoba, ¿sí? Todo se cerró, todo en Río Cuarto, y nos venimos a Córdoba. Y comenzamos. Y cuando llegamos a Córdoba, comenzó, yo me acuerdo que hicimos publicidad y no sé cuántas cosas, y el Señor le dijo a Luis, no, ni hagan publicidad. Yo voy a traer a los estudiantes. Yo se los voy a traer. Y la gente llegaba, no teníamos ni un letrero, nada, al portón ahí, pelón, sin ningún letrero. Y la gente llegaba y tocaba y decía, ¿hay clases? ¿Están dando clases aquí? ¿Sí? ¿De qué están dando clases? Porque yo quiero venir. No, pues de ciencias de la familia. Al principio nada más teníamos ciencias de la familia. Y la gente decía, yo quiero entrar. Y Dios nos fue llevando a todas las personas. Ya después pusimos un letrero y dijimos, ay, hasta vergüenza, ¿no? Hasta vergüenza nos daba, porque ¿cómo ni un letrero pusimos? No, pues vamos a poner un letrero. Y ya pusimos un letrero. En ese entonces ya se hizo el teológico y se hizo el de ciencias de la familia. Pero Dios nos fue llevando así de el primer paso y luego el segundo. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? En el que dan el primer paso en fe de algo y luego viene el Señor para darles el segundo. Porque así es como caminamos, no vamos con toda la visión clara, o yo no sé si a ustedes les pase, que si les pasa, qué bueno, pero así que tengan la visión totalmente clara de lo que Dios quiere hacer específicamente y con tiempo y todo. Yo la verdad que no. Yo la verdad que no, nunca lo he vivido así. Yo lo he vivido siempre así.
Luis y yo damos el paso, nos manda algo, lo hacemos y de ahí comenzamos a ver. Ahí comenzamos a ver, ¿sí? Y yo he visto gente que es así como más visionaria, ¿no? Como que tiene una visión más clara. No, nosotros no somos de eso, nosotros somos de un pasito a pasito, ¿sí? Un paso a otro nos lleva y a otro y a otro y a otro. Y después podemos ya ver las cosas realizadas y buenas. Y cosas buenas, la fe capacita a las personas para renunciar a lo que superficialmente parece bueno y espera pacientemente lo que sabe que es mejor. Las cosas buenas aguardan a quienes esperan. Porque la permanencia es una virtud. La permanencia es una virtud. Entonces, uno tiene que perseverar, ¿sí? A veces uno dice, es bueno o no es, o al parecer como que no estoy teniendo el impacto que yo pensé que íbamos a tener o que queremos o que parece que no se logra un impacto. Pero déjenme decirles que no es así. El hecho de que ustedes estén teniendo, ¿sí? Que estén dando de su tiempo, estén dando su vida, sus hijos estén dando también junto con ustedes, y yo lo digo, y todas aquellas personas que han creído por la palabra de ustedes, a través de lo que el Señor les pone, o sea, eso tiene siempre una recompensa. Ahora platicaba con una persona de este grupo y me decía, ¿sabes hace cuántos años nosotros los conocemos? Y nosotros así como que, no sé. Dice, nosotros escuchábamos de ustedes hace 25 años. Dice, ya los conocíamos. Ya los conocíamos hace 25 años, por lo que otra persona nos hablaba de ustedes. Hoy lo supe, que yo ni me imaginaba. Por eso les digo, lo que están haciendo está repercutiendo. Todo lo que están haciendo está teniendo una repercusión porque no se pusieron, sino fueron llamados por el Señor. Y eso va a trascender porque va a trascender. O sea, el cielo, ¿sí? Nos promueve con la gente. El cielo nos promueve porque Dios eso es lo que hace a causa de la obediencia, ¿sí? Por eso dice, yo decido esperar lo mejor. Yo decido tomar decisiones correctas con base en principios de carácter y no de caprichosas circunstancias o necesidades. Sí, yo le agregaría ahí, porque a veces hay personas que hacen las cosas porque se necesita. Y no, tenemos que hacer las cosas que Dios nos diga que hagamos. Tenemos que obedecer a la voz de Dios, no a la necesidad, porque como Jesús dijo, siempre habrá gente necesitada. Siempre tendrán pobres, siempre. ¿Sí? Pero no es para todos. Dice, yo decido creer la verdad y rechazar la mentira. Yo decido no dudar no dar por hechas las cosas, sino el hacerlas. Yo decido confiar en quienes han dado evidencia de carácter. O sea, cuando uno empieza a ver que la gente tiene ciertas características para lo que necesitas, o sea, uno tiene que tomar en cuenta el carácter que está desarrollando en el Señor, ¿no? Y no porque me cae bien, por un supuesto, que eso sería lo contrario, ¿no?
no, yo creo que sí, yo creo que yo lo veo que es capaz. No, 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 no. Si el Señor no te lo trajo para que fuera, más vale que tengamos precauciones, ¿no? Dice, la habilidad, otra virtud que es la flexibilidad. La flexibilidad siempre nosotros decimos, ¿cuál es la parte del amor? El amor es la flexibilidad que podamos tener para que Dios pueda cambiar una circunstancia o algo o alguien de acuerdo a lo que Él vaya haciendo. Dice, la flexibilidad es la disposición para cambiar planes o ideas según los deseos de mis autoridades. Porque a veces el Señor nos dice, no, espérate, haz tal cosa o regrésate o espera un tiempo. Entonces uno ya va haciendo las cosas y Dios dice, espérate, vete más despacio. Y uno lo tiene que hacer aunque no, tú dices, ay, pero si llevo buen ritmo, Señor, es como cuando vas corriendo, ¿no? Vas ahí en tu trote y vas bien y te dice, a ver, baja la velocidad. ¡Ah, qué difícil es eso! Pero cuando te dice, acelera, ¿sí? Ya cuando vas corriendo, es más fácil acelerar, pero es más difícil cuando te dice, no, espérate, ¿sí? Y ese espérate es yo voy a hacer o yo voy a facilitar las cosas para que tú puedas ir a un buen ritmo, ¿sí? ¿Y cuál es lo contrario de la flexibilidad? La resistencia. Nos resistimos. Yo algo admiro y lo digo porque se lo he dicho, algo admiro mucho de Marcos Brunet. Cuando hagan de cuenta que estaba Marcos así en su tiempo hermoso, y el Señor le dijo, párate. Y vas a estar 6 meses en tu casa. 6 meses. Y no era nada más Marcos Brunet, ¿están de acuerdo? Era todo el equipo de Toma tu Lugar. Y vas y te encierras con tu esposa y tus hijos. Y lo paró 6 meses. ¿Sí? Y después se paró ese tiempo y después lo paró 9 meses. Eso no hace tanto tiempo. Que lo paró 9 meses. Y le dijo, ¿sabes qué? Para. Y vas a hacer lo que yo te he puesto a hacer. Orar y adorar. Y se acabó. ¿Sí? Y vas a ayudarle a tu esposa. Ay, qué risa me dio a mí. Le vas a ayudar a tu esposa a los quehaceres de la casa. Hágame favor. Y vas a estar el tiempo con tus hijos, con las tareas, con lo que se necesite. Y yo decía, ¿como para qué, Señor? ¿No? ¿Como para qué una cosa así? ¿Sabe por qué? Porque le iba a dar 2 hijos más. Y ahí adoptó una niña y a un niño, a unos hermanos. ¿Y quiénes fueron los primeros promotores? Sus hijos. Y la Fer también, ¿sí? Pero antes lo preparó dentro de otras muchas cosas, pero dentro de esas cosas fue eso. Y yo dije, qué difícil es para una persona que toda la vida está yendo de un lado para otro en todas las partes del mundo, ¿sí? Y pararse. Y le dijo, te bajas
de la plataforma. Así se lo dijo, de la plataforma, no no, de la plataforma te bajas. Y vas a entrar en un tiempo conmigo. ¿Y qué hizo en ese tiempo también el Señor? Preparar los corazones de los pastores, porque los pastores estaban bien enojados porque no puso la congregación, él nada más puso los tiempos de oración, pero ya saben, ¿no? O sea, la plataforma da muchas cosas. Y entonces empezó a ir un montón de gente, y cuando ya empezó a llegar la gente, él se asustó y dijo, Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero causar alguna situación con los pastores. Y bueno, muchas otras cosas que le pasaron, pero lo que yo admiré, yo dije, Señor, qué buena onda, de veras, de su corazón. O sea, cuando tú le dijiste, él obedecer a lo que tú le dijiste. Y sostenerse en eso, porque, bueno, no lo hace por eso, pero sabemos que la forma de vida, o sea, el sostener a su familia era por eso, ¿no? De esa manera. Pero imagínense 9 meses así de repente. Y sin embargo, el Señor fue fiel, fiel, fiel. Ordenó no tan solo a él, sino a todos. Porque finalmente dependían de Toma tu lugar, ¿no? Porque así son las cosas a veces. Cuando alguien está en una situación difícil, ¿qué quiere? Que los pastores les ayuden, ¿no? Que si no tiene trabajo, pues que les ayuden ahí con una ofrenda. ¿Cómo por qué? Yo digo, ¿cómo por qué se tienen que dar una ofrenda, no? Y mucha gente piensa así. Mucha gente piensa así, pero es una mente de subsidio. Es una mente de subsidio. ¿Por qué? Porque la congregación la ven sí como una autoridad, pero es un proceso que Dios les está pidiendo o que Dios está teniendo con ellos. ¿Qué tiene que ver el pastor? ¿Qué tiene que ver la congregación? ¿Por qué la congregación tiene que tener una carga de una cosa cuando es un proceso personal? ¿No? Entonces, sí, la flexibilidad y no tener esa resistencia a lo que Dios también nos manda. El otro día estaba dando una clase y por ahí alguien me preguntó acerca de las viudas, ¿no? Que las viudas había que atendérseles. Y le dije, no, a todas las viudas no. Le dije, a las viudas jóvenes no se les da nada. ¿Pero por qué si son viudas? No se les da. Le dije, mire, a lo mejor si damos una clase de las viudas, se los digo. Pero váyanse a leer la palabra bien. ¿Sí? Lean la palabra bien para que entiendan por qué Pablo dijo eso. Que solamente se les ayuda a las viudas que no tienen a nadie. Esas son a las únicas que se les ayuda, pero a las viudas que tienen hijos, santo Dios, libre a los pastores de que los anden ayudando. Porque esa es una responsabilidad de los hijos, no de los pastores. ¿En serio? Le dije, no, ¿en serio que no leen la palabra? Le dije, no, lo que estoy viendo es que no leen la palabra. ¿Pero por qué las jóvenes? No me decía una de ellas que estaba joven. Le dije, pues porque a lo mejor no duras mucho joven, mucho viuda. Sí. Dije, no, ¿por qué? Porque no puede ser que se te esté ayudando cuando tú tienes fuerza, cuando tú puedes conseguir, cuando tú debes de depender de Dios, no debes de depender de la congregación y del pastor. ¿Por qué? Si tienes a Dios, ¿no? Pero la resistencia que se tiene a una cosa así. Se tiene mucha resistencia cuando, pues no es así, ¿no? Y la resistencia es una actitud de oposición, de rigidez, y muchas veces hasta de obstinación, ¿sí? O sea, porque yo pienso así, porque mis costumbres son así, porque yo creo que las cosas son de esta manera, y no es así.
La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a las necesidades, ¿sí?, que van de acuerdo a la palabra y a nuestra vida. Es una virtud que nos facilita para recibir consejo, ser enseñables. ¿Sí? Eso lo dice en Juan. A ver, déjenme ver. En Juan 8:26. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea, tenemos que ser enseñables a lo que Dios nos diga, a lo que Dios nos mande a hacerlo, ¿sí? Ser sensibles al Espíritu Santo, a su voz, traer paz en las relaciones personales. ¿Por qué? Porque lo dice en Filipenses. Vamos a ver lo que dice en Filipenses. Filipenses 2, 6 al 11. ¿Alguien me lo puede leer? Fíjense hasta dónde fue flexible Dios. ¿Sí? Sí. Pati, Filipenses 2, no sé, perdón si Gaby ya habías dicho. Capaz que No, lee nomás. Bueno. 2, del 6 al 11. Bueno, ¿leo? ¿Sí? El cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación, estoy usando la Biblia textual, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense, no se aferró a nada, no se aferró, ¿sí?, a lo que era, porque eso es lo que dice, que él no se aferró, ¿sí? Siendo, me gustó la versión que dijiste, Laurita. Aquí dice la Reina Valera, siendo en forma de Dios. Ese de forma de Dios como que no me gusta más lo que tú leíste. ¿Sí? Sí, dice, hallándose, no, perdón, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual que ¿Sí? Dios. O sea, eso está muy, muy, muy suave, de veras. O sea, ¿hasta dónde Dios fue flexible con nosotros? ¿Hasta dónde? Dejando todo, dejando de ser y tomando una forma no tan solo de hijo, sino también de siervo, de venir a servirnos, de venir a ser, o sea, ¿cómo nosotros no vamos a ser flexibles? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a desarrollar
esta mentalidad que lo que se tenga que hacer, qué es lo que tengo que ceder, qué es lo que yo tengo que hacer para que podamos lograr, ¿sí? Para que podamos lograr tener una casa conforme a lo que Dios ha diseñado para nuestra familia. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer como pastor para unirme al cuerpo? Eso es flexibilidad. La flexibilidad es, si tú crees, debes de estar dispuesto a estirarte, a ir más allá de lo que tiene que ser. Estar dispuesto a cambiar de ideas o planes según la inquietud de otros. O sea, no es solamente, sí, somos los papás, sí, somos los pastores, pero hay un sentir del cuerpo. Entonces, escucharlos, estar dispuestos a escucharlos, así como el Padre vio nuestra necesidad, que si no venía Él, nunca íbamos a poder llegar otra vez a su corazón. Estar abiertos a las sugerencias de los demás respecto a la manera de mejorar la vida en el hogar. ¿De qué forma, de qué manera, cómo hacemos, a qué acuerdos llegamos, qué reglas de convivencia ponemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Sí? Recibimos gustosamente las emergencias familiares como oportunidades para desarrollar un carácter. Renunciar a las actividades que entran en conflicto con las prioridades familiares sin quejarnos. Yo creo que la flexibilidad es la parte de amor. Yo lo veo así con este versículo de Filipenses, que no importando la condición en la que ya se encontraba el hombre, ¿sí? Sino que él vino a ser obediente, Por eso la clave de la obediencia, a ser hijos obedientes, sin que estén cuestionando tanto y por qué y cómo y qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir. O sea, no cuestiones. No te voy a llevar a un lugar malo, no la vas a pasar mal. O sea, que no haya tanto cuestionamiento, porque cuando hay el sí lo hago, pero, yo les digo, ese pero ya nos desvió, ya nos fuimos por otro lado. Es obedecer sin pensar, porque si Él nos mostró todo esto de que dice aquí en Filipenses, no nos queda otra más que obedecer. No nos queda otra más. Y el entender cuál es la recompensa de la flexibilidad, el entendimiento, ¿sí? La disposición para cambiar la idea o los planes en el favor, ¿sí?, de los otros. Proveer un nuevo entendimiento de actividades y perspectivas que aún no ha sido explorada. Date la oportunidad de que a lo mejor la sugerencia de otros es mejor que el plan que tú puedas tener. Y eso te va a traer éxito. El rechazo del buen consejo, ¿sí?, de otros puede conducir a decisiones equivocadas. Cuando uno está dispuesto a cambiar sus planes como respuesta a un buen consejo, el resultado de las decisiones sabias serán un éxito, ¿sí? Y nosotros podremos tener también hijos que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a trabajar en grupo y a buscar el bien, buscar la ayuda, buscar el acercamiento hacia las otras personas, ¿sí? Pero eso es la flexibilidad, Por eso dice que a mí me asombra lo del colibrí, ¿no? El colibrí muestra una flexibilidad asombrosa. Esta ágil ave de 8 centímetros de largo
fíjense, revolotean entre las flores para beber el néctar, además de capturar insectos ágiles en el polen, en pleno vuelo. ¿Sí? Los desarrollados músculos de las alas del colibrí representan de 25 a 30% de su peso corporal. O sea, tienen una fuerza, ¿sí? Tienen una fuerza para poder volar. Imagínense, si tuviéramos unas alas que tuvieran el 30% de nuestro peso o fueran, ¿sí? Mucho más pesados que eso. ¿Para qué? Para que ellos puedan cambiar de rumbo, del lugar, de que pueden ellos, o sea, comer un insecto, ¿sí? Por la firmeza que tiene a causa del volar y la firmeza que tiene para comer eso, es impresionante, es impresionante. Es un ave tiene muchas otras cosas, pero la agilidad que desarrolla y los músculos que tienen son, pues sí, únicos, no hay otro como ellos. Así es que yo decido no disgustarme cuando se cambian los planes. Yo decido respetar las decisiones de mis autoridades. No ser obstinados, no ser obstinados. Yo decido buscar lo bueno en los cambios. Ok, a ver, explícame y dime, ¿no? A ver, yo quiero nada más que me digas qué es lo que tú estás pensando que yo no estoy viendo. Y de esa manera, bueno, vamos a buscar lo mejor para que se haga. Yo decido no comprometer lo que no es correcto, ¿sí? O sea, lo que no deba de ser. Pero yo sí creo que la flexibilidad es lo que nos da la oportunidad de hacer un equipo. De hacer un equipo y de lograr un éxito, ¿sí? Y bueno, la siguiente es la generosidad. ¿Qué no hemos oído de la generosidad? ¿Sí? Hemos oído cantidad de cosas y de formas y de maneras acerca de la generosidad. Y la generosidad es administrar cuidadosamente mis recursos para poder dar libremente a los que tienen necesidad. Mis recursos, no estamos hablando de dinero, ¿sí? Mis recursos, mis talentos, mis dones. Administrarlos y poder dar libremente. A mí lo que más me gusta de la generosidad es la libertad con la que te manejas. Cuando tú eres generosa, aprendes a ser generosa, a tener gente en tu casa, a que te cause toda la incomodidad, ¿sí? De que implica que se ensucia todo, que hay que volver a limpiar, que hay que lavar los platos, o sea, todo lo que implica, eso es generosidad para un bien común, para algo que podemos desarrollar, ¿sí? Y yo creo que eso es tremendo, tremendo. Yo aquí puse 4 cosas que generan la generosidad. Dios es Dios es generoso y el Espíritu Santo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ha dado algo muy valioso, que son la oración en lenguas. Y la oración en lenguas, ¿sí? Cambia y transforma ambientes para hacer los ámbitos espirituales. De una atmósfera, tú puedes pasar a otra situación. También la oportunidad
la oportunidad con lo que yo hago, ¿sí? Está fuera de cualquier condición en la que me encuentro. O sea, ya no voy a ser una persona rígida, sino una gente que va siempre a dar oportunidad a otros, y yo voy a tener también la oportunidad. Yo también voy a tener, ¿sí? Y voy a dar a mis hijos una herencia muy valiosa, que es la liberalidad, ¿sí? Ese es el legado de la herencia que nosotros debemos de dejar en alguien. Claro, lo contrario de la generosidad, la mezquindad. Y la mezquindad es ser miserable, ¿sí? Es fuerte porque el miserable es una persona ruin, avara, con falta de solidaridad. O sea, el que no es generoso no es solidario. Por lo tanto, es muy difícil que esté dentro del cuerpo. Muy difícil. Sí. Y la generosidad tiene dos recompensas muy hermosas. El gozo. La paradoja de la generosidad es que cuando más das a las personas, más felices, ¿sí? Y esto te produce una felicidad a ti. Entre más des, más das a otros y te produce felicidad. Y ahí está 2 de Corintios 9, 7, que dice que es mejor dar que recibir. No te escucho. Sí, es mucho mejor dar que recibir. Sí. Y te da también otra cosa, amistad, de mucho mayor importancia aún que los beneficios tangibles de lo que se da a otros en la relación que se produce entre quien da y quien recibe. Ningún sacrificio rebasa el valor de una amistad dinámica con otras personas. Hicimos nosotros el manual que ustedes tuvieron, bueno, ya es otro, el de amistad y noviazgo. Y hicimos una encuesta de 150 personas para saber cómo veían y qué era la amistad, lo que significaba para ellos. Y fue un cuestionario bastante amplio, como de unas 90 preguntas. Y a mí me asombró, gracias a Dios, de ellas pudimos tomar a 80 de esas encuestas, que nos aportaron muchísimas cosas hermosas. Muchas prevenciones también, de cómo ahora se concibe la amistad. Fue muy rica haberla hecho. Y la hicimos a puras personas solas y en autoridad. O sea, a jóvenes, que es los que desarrollan más que nada, y a autoridades también, algunos pastores, y fue muy rica poder darnos cuenta que casi en todos hablaban de la amistad, que es una parte también de generosidad, el ser, el dar, el ser vulnerable. ¿Se acuerdan de la canción que les dije que oyeran de Sergio Benavides? El que Dios también. Santiago Benavides. El que Dios también, o sea, cómo él fue vulnerable. Y ahora se los di a los jóvenes y ellos me decían, pero ¿por qué se es vulnerable? Dije, porque arriesgas tu corazón. Porque cuando tú vas a desarrollar una amistad, como se puede dar, como no se puede dar.
sea, como te pueden corresponder, como no te pueden corresponder. O aparentemente sí, pero y de repente, ¡puc!, te dan tu cachetazo y te das cuenta que no era amigo, ¿no? O de repente se fue a vivir a otro lugar y una de ellas decía, sí, se olvidan de ti. Dice, se olvidan de ti. Y tú sentías que eras muy amiga, pero dice, a mí me acaba de pasar con una muchachita que se fue a vivir a España. Le digo, sí, porque eso sucede. Y la amistad no tiene ni tiempo y no tiene tampoco localidad. O sea, no nomás es amigo cuando se está cerca. También se puede ser amigo cuando se está lejos, ¿no? Pero es a causa de la generosidad. Y la generosidad en el hogar ayuda mutuamente en proyectos para realizarlo, ¿sí? Y se van realizando por sí solos, por sí solos. Abstenerse de gastar mucho dinero en cosas que no benefician a las personas y que a veces nosotros tratamos de ser generosos, pero con ciertas gentes, que eso no es generosidad, ¿sí? Sino la generosidad es la libertad que podemos tener para hacerlo. Que los padres se abstengan de ceder a todos los deseos de sus hijos con el fin de tener dinero y tiempo para darles lo que necesiten. O sea que a veces se hace un cambio, ¿no? Dinero por tiempo. Y no es así. La generosidad termina las tareas escolares a tiempo para poder ayudar a la familia con el quehacer y la preparación de cosas. O sea, que no nomás se limiten a estudiar, sino que son parte de una familia, que forman parte de un hogar y de ayudarle también a la madre, porque deben de ser generosos también en el trabajo, en el servirle a los demás, ¿no? En renunciar en parte con el tiempo libre personal para participar en actividades con toda la familia. O sea, sí, a veces quisiéramos, ¿no? Yo veo a los papás que, no, pues va a ser el fútbol. No, ya, perdimos al papá, ¿no? Este domingo no tenemos papá. ¿Por qué? Porque hay fútbol. Y ya los hijos, pues ya se quedaron ahí porque, pues, el papá no cede el partido de fútbol, ¿no? Y si bien también es bueno, porque puede ser un buen momento, o sea, todo depende de cómo lo veas, de la generosidad que tú puedas tener, porque puedes hacer un tiempo para ver el fútbol, pero que no sea el verlo tú, sino que sea participen todos, ¿no? No sé, un juego, una apuesta de chocolate, no sé, cualquier cosa, a ver quién le va al otro equipo, en fin, para hacerlo de forma distinta, ¿no? Y a mí me gusta mucho este animalito que vive en el Atlántico, ¿sí? Dice, solo está en tierra cuando anda siempre en grupos. Y dice, el alcatraz está también equipado para la pesca, que puede obtener suficiente alimento para sí mismo y para otros. Aun cuando otras aves suelen robar la pesca del pico del alcatraz, este jamás se queja ni busca vengarse. A él obtiene tanto que lo que le roben está bien, ¿sí? Lo que le roben está bien. Y eso es algo que es importante. Les digo, hemos escuchado mucho acerca del corazón generoso, el corazón dispuesto y el corazón libre. El corazón libre, ¿sí? Y el corazón que en esa libertad puede cambiar de un ambiente a un ámbito espiritual, ¿sí? Y la oportunidad
de poder dar a otros y dejar un legado como herencia a nuestros hijos. Sí o sí, ¿sí? Sí o sí yo he visto que cuando los padres son generosos, los hijos también aprenden a ser generosos, ¿sí? Y apoyar y ayudar al compañero, a la persona que es. Bueno, ahora vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si las otras dos clases, las otras dos virtudes que vienen, a ver, una diga 1 y 2, nada más hay 1 y 2, ¿sí? ¿Cuál escogen? ¿Qué número escogen? Yo quiero la gratitud. Bueno, Bueno, el que ahora, entonces Gaby, me toca honor. Me pareció más fácil la gratitud. creo que no hubo lección, ¿no? Entonces, cada una va a dar una lección. Ahora, ¿les parece bien? Ujú. Tienen mucho que dar ustedes. Tienen mucho que dar. ¿Sí? Y creo que son buenas lecciones para que ustedes no la den. ¿Sí? Así es que esas dos ustedes la van a dar. Y luego yo voy a dar la más fácil, la de hospitalidad, ¿no? Me toca descansar un poquito, Pati. Estoy trabajando mucho. Sí, ¿no? Sí, así es que tú, Gaby, das la de gratitud y Laurita da la de honor. Sí, Buenísimo. Perfecto. por favor. Bueno, sí, porque ya ahorita empiezan, aquí es cuando ya se empiezan a alternar. Van ahora a escucharlas, de veras, van a escucharlas. Lo que tienen ustedes en su corazón y yo creo que yo creo ampliamente que es muchísimo. ¿Sí? Entonces, dentro de 8 días les toca a ustedes. Bueno, tenemos tarea entonces. Bueno, muchas gracias. 5